poco del tema central de mi libro. Mi libro es el resultado de aproximadamente 4 años de esfuerzo, ¿no?, de mi tesis doctoral. Estuve haciendo el doctorado en la Universidad de Navarra en Derecho, fue una mezcla de Derecho, Política Internacional, Economía Internacional, muchas cosas, pero fue hecho en la Facultad de Derecho de la Facultad de la Universidad de Navarra. Estuve, gracias a esto, investigando como visiting scholar en UCLA. Tuve la ayuda de muchos profesores muy buenos y que se plasmaron en este librito que ven aquí, que es el New Deal del comercio global, es la génesis ideológica del ordenamiento económico de posguerra. Vaya el nombre, me pegué de complicado. Y entonces me lo prologó Enrique Garci, que es un jurista peruano al que admiro mucho, y fue auspiciado por el Instituto Juan de Mariana de España, del que soy parte, y por la editorial Unión Editorial. Básicamente, lo más interesante de mi tesis fue una tesis que me llevó a transitar ideológicamente y a darme cuenta de la importancia de las ideas, ¿no? Y la importancia de tener claras las ideas. En mi tesis, en mi libro, lo que intento demostrar es que el actual sistema internacional del comercio, el actual sistema bajo el cual se rigen las relaciones comerciales en la mayoría de los estados del mundo, no obedece, más allá del discurso común, a una verdadera lógica liberal, no una lógica coherente con la doctrina liberal, como muchos lo quieren describir, muchos hablan de esa palabra que es un poco comodín, que es el neoliberalismo, esas instancias neoliberales que quieren liberalizar todo el tranza y los malos capitalistas y todo, sino que por el contrario, ¿no?, la globalización la hemos tenido en el contexto de unas instancias globales de naturaleza tecnocrática, que no fueron creadas con el propósito de liberalizar la economía mundial, sino de tecnocratizar y de regular la economía mundial. De hecho, esa es la razón por la que nos podemos hoy explicar que no obstante que el mundo de los productos industriales, los productos fabricados, está muy liberado en términos comparativos en el mundo entero, ¿no? Las mercancías producidas fluyen relativamente libremente por el mundo, salvo en Ecuador últimamente y en otros lugares. Sin embargo, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el comercio de bienes agrícolas vive totalmente cerrado al mundo de los países industrializados, ¿no? Europa y Estados Unidos, los agricultores estadounidenses y americanos han vivido ajenos a las realidades del mercado durante más de 60 años. Allá nunca se liberalizó nada, porque el sistema no lo permitía, porque el sistema no estaba enfocado a eso. Si ustedes van a cualquier país europeo, van a ver que la mayoría del sector agrícola está subsidiado, fuertemente subsidiado también en Estados Unidos. Sin embargo, nos vende un discurso liberal y que nosotros acá no hemos hecho nuestra parte, no hemos liberalizado la economía, cuando ni ellos mismos lo han hecho, ¿no? Y yo lo ataco, esto lo veo como algo negativo, porque eso ha jugado en contra de la mayoría de su población, de la mayoría de los consumidores de Europa, que se han visto encarecidos los productos agrícolas, ha solamente favorecido a unos cuantos productores agrícolas con la capacidad suficiente, que se han visto beneficiados de todo este proteccionismo. Y bueno, en vista de todo esto, en el libro voy precisamente a la matriz, al origen, al momento de creación histórica de instancias como la Organización Mundial de Comercio, que antes de 1995 funcionaba con el GATT, que es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, que fue un acuerdo que ha regido las relaciones internacionales de la mayoría de Estados-nación del mundo desde 1947. Fue creado a partir de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para remediar el estado de proteccionismo y aislacionismo económico en el que se había inmerso la mayoría del mundo hasta ese entonces, ¿no? Y se ha liberalizado poco a poco eso. Cuando investigué cómo se creó todas estas instancias y todo esto, lo que más me sorprendió es que todo este diseño de la posguerra, como le digo, este diseño de instituciones de posguerra, fue creado en un entorno muy pequeño, muy limitado, ¿no? La mayoría de los tecnócratas, especialistas, historiadores, economistas, juristas que intervinieron en esto fueron un pequeño grupo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo el mando del secretario de Estado Cordell Hull.
que ni bien empezaba la Segunda Guerra Mundial, empezaron con un comité de planificación del orden mundial de posguerra, porque tenía muy claro en aquel entonces que Estados Unidos iba a ser la potencia dominante, ¿no? Eso nadie lo negaba, estaba clarísimo porque lo venía haciendo desde finales de la Primera Guerra Mundial. Y lo que más me sorprendió es que precisamente aquellos que buscaban volver a la normalidad de las relaciones comerciales eran funcionarios y eran cercanos a un gobierno que es el equivalente histórico al socialismo del siglo XXI para nosotros, ¿no? Que es el de Franklin Delano Roosevelt, que es el que creó todas las instancias tecnocráticas del New Deal, implementó un programa tremendamente intervencionista en Estados Unidos, no creía en el libre mercado. Fue una época de los 30, de la Gran Depresión, en que todas las ideas y, como le digo siempre, todas las boboterías ideológicas del estatismo estaban muy en boga, ¿no? Hicieron una serie de experimentos con la economía terriblemente malos. De hecho, dice la leyenda que Franklin Delano Roosevelt sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, lo cual se ha comprobado como una absoluta mentira. Estados Unidos no salió de la depresión durante la década de los 30 y se mantuvo gracias a los experimentos económicos y tecnocráticos de Franklin Delano Roosevelt. Entonces toda esta gente, cuando me encontré con esto, me di cuenta que la ideología que subyacía a la creación de estas organizaciones internacionales que fueron creadas en aquel entonces era una mentalidad tecnocrática, intervencionista. Ellos no creían en el libre comercio, creían en un libre comercio regulado desde instancias burocráticas globales, ¿no? De la misma forma que lo estaban haciendo en Estados Unidos en aquel entonces, creando instancias federales que regulen la economía a nivel nacional, ¿no? Y ellos querían un poco imitar ese modelo a escala global, y lo dejan muy claro en las actas, lo dejan muy claro en los documentos de trabajo, porque Estados Unidos además tenía una peculiaridad muy importante. La Constitución americana, firmada en 1787, ratificada en 1789, si se la ve desde el punto de vista de las relaciones comerciales entre los estados de la Federación, es la primera unión aduanera del mundo, la primera y más exitosa unión aduanera del mundo. Porque ¿qué hizo la Constitución americana, no? En el artículo 1.8.3 de la Constitución americana hay una cláusula que se conoce como la cláusula de comercio o la Commerce Clause, y que básicamente le da al Congreso Federal, a la instancia federal, la capacidad para regular el comercio entre los estados federales y del comercio de Estados Unidos con los estados-nación del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En otras palabras, establece un arancel común. Porque dice, si solamente puede la instancia central establecer un arancel externo, es decir, regular las relaciones comerciales con otros países, que se regulan básicamente en establecer aranceles o no hacerlo. Y es la única que puede decir si existe o no, la única que puede intervenir o restringir el comercio entre los estados federales. Está diciendo también que hay una obligación legal, es una cláusula de libre comercio entre los estados federales, creando una región aduanera común. Como ustedes saben, una región aduanera es aquella en que fluyen las mercancías sin que existan trabas aduaneras internas, sino únicamente externas. Y solamente se puede establecer aranceles para las importaciones de otros países, ¿no? Y esto sirvió mucho a Estados Unidos porque significó que esa vasta área, esa gigante región llena de recursos naturales, con un mercado pujante, muy libre en lo económico, pueda desarrollarse a lo largo del siglo XIX sin trabas comerciales internas, y los comerciantes y los empresarios y los productores locales se puedan desarrollar mucho más, a un ritmo mucho más acelerado que la fraccionada Europa, ¿no? Europa, por el contrario, se estaba fraccionada en Francia, España, estaba en Alemania, no tenía un mercado común donde fluían las mercancías. Inclusive dentro de los países se establecían restricciones al flujo de mercancías. Por ejemplo, Alemania hasta 1934, con la firma del Zollverein, que es la Unión Aduanera Alemana, cada Länder establecía regulaciones y establecía aranceles a los bienes que venían de otros Länders alemanes, ¿no? Y bueno, básicamente ese fue el modelo
que estos tecnócratas americanos vieron. Dicen, bueno, vamos a liberalizar el comercio, vamos a crear un esquema federal, una federación económica a viva imagen de Estados Unidos, pero vamos a ponerle nuestro valor añadido, ¿no? Vamos a ponerle todo esto que estamos experimentando con la economía americana, de crear organizaciones burocráticas, de crear regulación, de crear organismos antitrust, antimonopolio y tal, hagámoslo a escala global. Y de hecho, cuando se empieza a negociar, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial por 1947, cuando se empieza a negociar el orden económico de la posguerra, se empieza a negociar el Tratado de La Habana. Se aprueba, es más, el Tratado de la Carta de La Habana en 1947 en Cuba, en La Habana, obviamente, ¿no? Y esta carta intentaba establecer un organismo internacional que se llamaba la Organización Internacional de Comercio, que era un ente con verdadera capacidad de regulación internacional, que tenía un pequeño apartado dedicado a la liberalización del comercio, pero muchos más apartados dedicados a la regulación de monopolios globales, a la regulación de empresas del Estado, a la regulación de prácticas desleales. Verdaderamente eso hubiera sido la primera instancia global, burocrática y reguladora que era tremendo, de un alcance tremendo, ¿no? Si ustedes revisan la Carta de La Habana, el alcance que hubiera tenido hubiera sido increíble. Sin embargo, la Carta de La Habana nunca entró en vigencia porque Estados Unidos nunca la ratificó, y entró únicamente el GATT, que era un acuerdo provisional que fue firmado en esa misma cita, que era un acuerdo de liberalización del comercio provisional para preparar la entrada en vigencia de la Carta de La Habana. ¿Qué hicieron los países cuando dijeron, bueno, nos quedamos sin Carta de La Habana? Sigamos con el GATT. Y la Secretaría del GATT, que era un organismo provisional también, se extendió en su alcance, se extendió en su funcionamiento, hasta que en 1995 ya se retomó el tema de esta organización y se creó la Organización Mundial de Comercio, que con menor alcance regulatorio que su antecedente original, la Organización Internacional de Comercio, tiene cosas muy parecidas y es como de alguna forma se afianzaron todas estas ideas que habían resultado perdidas en 1947. Si ustedes revisan el acuerdo de la OMC, como se conoce, el acuerdo que rige, son un conjunto de tratados que rigen, el tratado de la OMC, perdón, que son un conjunto de acuerdos que rigen el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, van a ver que nunca se habla de libre comercio, para empezar, ¿no? Nunca, solo se habla de restricciones sanitarias, de cómo no poner, de cuáles son. Es un catálogo de excepciones a la regla del comercio libre, porque la mayoría del acuerdo se trata de cómo, en qué momentos y en qué circunstancias se puede restringir el comercio de tal forma que sea aceptado por la organización. Y bueno, de esto básicamente el libro tiene una entrada que habla sobre la historia americana, sobre los días previos a la aprobación del Acuerdo de Comercio, trata sobre mucha historia americana, sobre los días del movimiento progresista, sobre la Constitución americana, habla sobre los días de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo Estados Unidos llega a las primeras instancias de hegemonía mundial, cuál es el cambio de mentalidad en Estados Unidos, una sociedad que hasta ese momento había servido muy bien a los ideales liberales decimonónicos, que había tenido una ideología muy abierta al comercio. Una cosa que es curiosa, ¿no? Lo que descubrí estudiando esto, es que, por ejemplo, se repite mucho una leyenda. Se dice, Estados Unidos creció gracias al proteccionismo. Esto lo repite incluso nuestro presidente de la República, porque es un académico y lo repite mucho. Y me llama mucho la atención porque durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, la izquierda norteamericana era muy consciente que el proteccionismo no es la causa de ningún desarrollo, y no lo fue en el caso de Estados Unidos. El proteccionismo, por el contrario, era la gran causa del privilegio de grandes corporaciones que se veían beneficiadas por la monopolización del mercado local en su beneficio. Y si ustedes ven los discursos de Woodrow Wilson en la época, o de muchos más líderes progresistas de la época, van a ver que ellos satanizan todo el tiempo, ¿no?,
el proteccionismo comercial como una fuente de privilegio, ¿no? Cordell Hull, que fue el secretario de Estado de Franklin Delano Roosevelt, decía, is the mother of all trust, ¿no? Es la madre de todo el monopolio. Y precisamente en ese momento, ya, o sea, para que vean hasta qué punto está superada esa discusión, ellos decían, no, el proteccionismo no es la fuente del dinamismo económico de Estados Unidos. El dinamismo económico de Estados Unidos se debe a que tenemos una economía mucho más flexible institucionalmente que nuestros pares europeos. El dinamismo de Estados Unidos se debe a que esa economía permite innovaciones mucho más rápido por la flexibilidad institucional, los bajos impuestos que en ese momento había en Estados Unidos hasta el comienzo del siglo XX, hasta 1930, a emprendedores como John Ford, que iniciaron modelos de producción mucho más eficientes que sus pares europeos, y no al proteccionismo. El proteccionismo solo crea privilegios, y la denuncia de ellos era esa, que los grandes robber barons, como le llamaban, los barones del caucho, que eran conocidos los J.P. Morgan o los Rockefeller, se habían visto beneficiados por el proteccionismo industrial y utilizaban siempre el pretexto de la mano de obra nacional, de las industrias claves, de las industrias estratégicas, para vender ese discurso que al fin y al cabo era simplemente eso, una herramienta retórica para privilegiar sus intereses, y a los políticos, como hoy sucede, les servía muchísimo para vender su mesianismo, para vender su discurso electoral, ¿no? Y básicamente eso. Abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias.